El objetivo de esta iniciativa es reformar el Código Penal local para esclarecer la punibilidad de las personas que lesionen a los infantes, sin importar si son o no familiares, así como establecer las consecuencias si se lesiona en la vía pública a cualquier menor. Tercero, los datos que nos proporcionan organizaciones internacionales son claros y nos otorgan un panorama general sobre lo que ocurre a nivel mundial. De acuerdo a la OMS, en junio de 2020, la magnitud de este problema se traduce en que una cuarta parte de todos los adultos manifestaron haber sufrido maltratos físicos de niños. Aunado a lo anterior, muchos niños son objetos de maltrato psicológico y víctimas de desatención. Si bien el maltrato infantil es muy complejo, es una realidad que se vive día con día miles de niñas, niños y adolescentes, que tiene consecuencia a corto, mediano y largo plazo, sobre todo en la conducta, así como en la salud mental de los menores. Por ello, es importante aumentar los costos para inhibir esta conducta de maltrato infantil. Cuarto, en nuestro país, los datos son muy reveladores. De acuerdo a Save the Children, en México 7 de cada 10 niñas, niños son víctimas de algún tipo de violencia. Además, nuestro país es el primer lugar de violencia y abuso infantil de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Lo anterior se agudiza ya que cada día mueren 3 niñas o niños a causa de violencia en nuestro país. En este mismo sentido, la ONU, a través del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, instó a México a reforzar las medidas de protección infantil ante el incremento de violencia contra los menores. De acuerdo a la información, causas como el aumento en los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria, así como el confinamiento por el COVID-19, han elevado los niveles de violencia en México, perjudicando principalmente a la infancia. Razón de lo anterior, que en diversas ocasiones hemos buscado a través de esta máxima tribuna visibilizar la violencia del cual son sujetos miles de niñas, niños y adolescentes en el país y en el estado de Hidalgo. Quinto, bajo esta mirada, los retos que tenemos en México para proteger a las infancias y otorgarles una vida libre de violencia es una labor titánica. De acuerdo a cifras oficiales, en 2015 al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de entre 1 a 14 años experimentaron algún método violento de disciplina. Lamentablemente en nuestro país el castigo corporal, las agresiones psicológicas y otras formas de humillación son ampliamente normalizadas y lo peor de todo, son aceptadas. En el contexto mexicano, el grado de normalización de estas prácticas es tanto que se encuentran presentes en el hogar, las escuelas e inclusive en la vía pública, proveniente no solo de madres o padres, además de cuidadoras, cuidadores, así como de otras figuras de autoridad. Sexto, organizaciones de la sociedad civil en la entidad reportan que al mes se reciben alrededor de 15 casos de violencia infantil. Entre los casos, se señalan que se encuentran con mayor frecuencia los relacionados a la violencia sexual y física. De igual forma, afirman que muchos de estos casos son remitidos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la familia del Estado de Hidalgo, y que el confinamiento de la pandemia agudizó las diversas formas de violencia en la que viven las infancias. Cabe destacar que la mayoría de los casos se encuentran presentes en municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo. Asimismo, se especula mayor la cantidad de casos registrados en la entidad, ya que estos solo abarcan los reportados. Sin embargo, al no ser de conocimiento público las denuncias registradas por las distintas autoridades, es difícil estimar con precisión el total de los casos en la entidad. Séptimo, en nuestro país contamos con leyes secundarias que buscan respetar y proteger los derechos de las infancias. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes especifica que uno de sus derechos es el derecho a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal. Lo anterior, de acuerdo al artículo 13, fracción octava. Asimismo, el artículo 46 especifica: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Nuestro referente en la entidad es la Ley Homóloga para las Infancias, es decir, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo. En esta ley citamos lo dicho por la fracción primera del artículo 46. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a implementar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual. En este sentido, consideramos pertinente la presente adecuación para sancionar a las personas que, siendo o no familiares o personas cercanas, lesionen a los infantes, sobre todo en vía pública, ya que los exponen a humillaciones y a los tratos violentos del que son víctimas día con día. Octavo, ante este panorama desalentador para las infancias, organizaciones en favor de las mismas han sido claras.
a la hora de trabajar para lograr mejores leyes que garanticen los derechos de los menores. De ahí que se busque legislar para prohibir, así como sancionar el castigo corporal, el abuso sexual y todo tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Compañeras diputadas y diputados, en aras de seguir con esta agenda, buscamos realizar las adecuaciones pertinentes en el Código Penal que permitan castigar a personas que lesionen a los infantes. Sabemos que el Código Penal es considerado como última ratio, sin embargo, la creciente ola de violencia enfocada a sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad permiten que con una agravante clara disminuyan los casos que se dan de lesiones en niñas, niños y adolescentes. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 141 cuater y se reforma el artículo 142 del Código Penal para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 41 a 141 ter en sus términos. Artículo 141 cuater. Al adulto que dolosamente lesiona a un menor de edad, se aumentará una tercera parte a la punibilidad que le corresponde por la lesión inferida. Cuando las lesiones a que se refiere este artículo sean inferidas en vía pública, se aplicará el doble de la punibilidad que corresponda. Artículo 142. Al que dolosamente lesiona a sus ascendientes o descendientes consanguíneos o los colaterales hasta el segundo grado, a su cónyuge, concubino, padrastro, hijastro, adoptante o adoptado, con conocimiento de ese parentesco o relación, se aumentará una tercera parte a la punibilidad que le corresponda por la lesión inferida. El mismo aumento en la punibilidad se aplicará cuando las lesiones sean inferidas a un menor de edad o a un incapaz, si estos estuvieren sujetos a la patria potestad, tutela o custodia del autor. Adicionalmente, podrá imponérsele la privación o suspensión de tales derechos de familia hasta por el máximo de la pena de prisión impuesta. Cuando las lesiones a que se refiere este artículo sean inferidas de manera habitual o reiterada o en vía pública, se aplicará el doble de la punibilidad que corresponda. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, Salvador Sosa Arroyo, diputado de la 64ª legislatura e integrante del Grupo Legislativo de Morena.